se está moviendo este tema muchísimo. Entonces yo creo que primero es capacitar a los profesionales, dos, hacer mucho trabajo de abogacía, tres, mucho trabajo con directorios, trabajar muy de la mano con los directorios y con los directores, quizás hacer capacitaciones muy cortitas sobre las diferencias, los pros y los contras de cada uno y de alguna manera encaminarlos. Podcasts como este tipo que sirven para difundir y para ampliar el debate y ir creando conciencia, ¿no? Pero definitivamente hay que crear conciencia. Bienvenidos a Podcast and Business. Soy Juan Carlos Giraldo, desde Boston, Estados Unidos. El cambio climático, la escasez de agua, contaminación ambiental, bienestar de los trabajadores, diversidad de empleados, sobornos, abusos de derechos humanos, escándalos en la cadena de suministro y obviamente sin mencionar las secuelas del COVID-19, estos son solo algunos de los problemas ambientales, sociales y de gobernanza, también conocidos como las métricas ESG, que están creando oportunidades para corporaciones e inversionistas. En este episodio nos acompaña desde Lima, Perú, Jania Pérez de Cuellar, consultora en ESG. Es consultora también para alianzas público-privadas y asuntos públicos. Es directora ejecutiva de PDC Consultores, miembro de L+ONE, Líderes Impulsando un Desarrollo Sostenible, expresidenta ejecutiva de Indecopi, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual. En este episodio conversamos acerca de la situación actual de las métricas ESG en el Perú. Jania, ¿cómo estás? Es un placer tenerte en mis podcasts por primera vez. Te estoy saludando desde Boston. ¿Cómo estás? Hola Juan Carlos, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación y un abrazo para ti y todos los que nos escuchan. Yo estoy desde Lima, Perú. Jania, el día de hoy vamos a conversar un tema interesantísimo acerca de las métricas ESG, Environmental, Social and Governance, enfocadas en el Perú, cómo están las estrategias, qué oportunidades se presentan y mucho más, porque es un tema muy grande que involucra muchas cosas y están interrelacionadas muchas cosas también. Entonces yo quería comenzar esta conversación contigo, Jania. ¿Cuál es tu opinión acerca de las métricas ESG y en qué situación se encuentran en el Perú en la actualidad, sobre todo en el tema de la implementación de las mismas en las organizaciones de todo nivel allá? Bueno, a ver, definitivamente creo que estas métricas o factores ESG en inglés o ASG en español representan una oportunidad, para mí en todo caso, son un instrumento o una metodología, obviamente para medir el desempeño de una empresa y los resultados futuros para los accionistas, pero también es un instrumento interesante para hacer un cambio en cómo se ha venido manejando el tema de la sostenibilidad o lo que muchas veces o muchas empresas aquí en el Perú todavía confunden con responsabilidad social empresarial, ¿no? Entonces, es un instrumento que ayuda o sea, que está dedicado a la gestión propiamente de la empresa. Entonces ya no es no parte de la idea de a mí como empresa se me ocurre hacer A o B, sino que tengo que seguir estos factores, esta metodología y obviamente hacer un análisis de materialidad de acuerdo al giro en el que estoy. Pero de alguna manera le permite a los gestores tener un diseño claro y por lo tanto también poder luego más o menos medir y comunicar, ¿no? Este framework permite que las empresas identifiquen las áreas donde hay que enfocarse y trabajar. Ahora vamos a conversar más adelante acerca de eso. Yo estuve viendo unos videos acerca del ESG en Perú y ahora también el tema de los ratings está ocupando un factor importantísimo en las empresas. Y me di con la sorpresa, por ejemplo, que hay empresas, Jania, en Perú, por ejemplo, Natura y Bacus, son dos de ellas, que están presentes en las tres.
en las 3 métricas, Environment, en Social and Governance, que lo cual me parece genial, y algunas otras solamente están presentes de repente en una o en 2, pero esto sí me pareció muy interesante a destacarlo, lo que quiere decir la implementación se está dando en algunas organizaciones en el Perú. Está cambiando, como tú bien mencionas, el tema de la forma de gerencia en las organizaciones. Ahora hay la tendencia, en lugar de enfocarnos en los shareholders, tenemos que enfocarnos en los stakeholders, que somos tú y yo, ¿verdad? Y esto es un tema importantísimo en las métricas ESG. Inclusive esto se da para trabajar en sectores que son completamente diferentes y no tendrían nada en común. ¿Consideras que en el Perú las empresas se enfocan en los shareholders más que en los stakeholders en estos temas? Yo creo que eso está cambiando y permíteme, porque me olvidé de contestarte parte de la pregunta anterior. Yo creo que cómo se está implementando en el Perú el tema o esta metodología, yo creo que eso depende. Las grandes empresas, como tú has mencionado, Natura, Bacus, Alicor, BCP y otras más, sí tienen muy claro que tienen que utilizar esta metodología. En cambio, empresas más pequeñas o el segmento pequeña empresa y mediana empresa no necesariamente lo tienen tan claro. Entonces, yo creo que hay un factor que de alguna manera lo determina. Y son sobre todo empresas que o tienen justamente, ahí viene la pregunta, shareholders fuera que de alguna manera los obligan o recomiendan a gestionar la empresa de esta manera y reportarlo, o son empresas cuyos stakeholders, en este caso en particular los clientes, están afuera. Entonces son las empresas de alguna manera las más vinculadas a relaciones exteriores, ya sean por, como decía, por los accionistas o por los consumidores, las que de alguna manera sí están muchas más abocadas a hacer un giro en la forma de gestionar sus empresas. Ahora, con respecto de los accionistas o shareholders, yo creo que estamos en pleno proceso de transición en el Perú. Siguen habiendo empresas, inclusive grandes y tradicionales en el Perú, con historia, digamos, que no han interiorizado estas nuevas formas de gestión ni rendición de cuentas, porque sus propios stakeholders tampoco se los obligan de alguna manera, ¿no? Entonces sí siguen habiendo inclusive algunos grupos empresariales que todavía siguen, digamos, dando mayor énfasis a los intereses de los accionistas que los de los stakeholders. Sin embargo, yo te diría que esto es una transición gradual, esto está empezando a cambiar y si uno ve los ejemplos de las empresas que antes mencionamos, que de alguna manera son empresas líderes, yo creo que esto va a ir contagiando a otras y obviamente va obligatoriamente trasladar esto a las cadenas de valor, ¿no? Tú sabes que algo interesante, cuando yo llevé un curso en la Universidad de Cornell, el profesor mencionaba que si las empresas grandes no comienzan a tener estas acciones, obviamente las medianas y las pequeñas no van a tomar la iniciativa, porque es un tema de imitar lo que hace el grande. Si el grande lo hace, el mediano y el chico comenzarán a hacerlos. Pero interesante, porque también se encontró que muchas empresas no saben hacer los reportes de sustentabilidad en las empresas, entonces va la redundancia. Entonces eso también es una oportunidad para aprender e implementar en todo tipo de compañías, medianas, pequeñas y obviamente las grandes que tienen que liderar este caso. Ahora, cuando comenzamos la conversación, Hania, tú mencionaste un tema de la responsabilidad social y hay gente que confunde este término con el tema de ESG. Obviamente la responsabilidad social es una práctica admirable, ¿verdad? Y es una exigencia, por cierto. Pero mucha gente lo confunde con ESG. Entonces, ¿cómo evitar que una empresa asuma y presente CSR como ESG y que lo presente como que están realmente haciendo las métricas? Y cuando tú vas a abrir el portal de la empresa o tratas de leer un reporte, pues el reporte es solamente que donaron comida y eso va más allá, ¿me entiendes? Entonces, ¿tú cómo consideras que se puede evitar eso? Bueno, a ver, yo creo que hay mucha confusión y no creo que sea solamente propia de Perú, quizás de otros, me imagino que en otros países de América Latina está sucediendo lo mismo. Exacto. Entonces, hay mucha confusión con respecto de las métricas. Entonces, yo conozco empresas que, por ejemplo, han sido certificadas como B Corps. Ellos no utilizan necesariamente o estrictamente la métrica ESG. Sin embargo, por deducción, cuando uno analiza, sí tiene los tres, de alguna manera tiene los tres componentes presentes. Luego conozco otras que trabajan más en la línea de los SDGs, ¿no?
tienen el mapeo de los 17 ODS y dicen, bueno, yo impacto aquí, impacto allá, y no sé, impacto en el 5, en el 2, en el 3. Ahora, entonces hay diferentes formas de entrar y hay mucha confusión por parte de los gestores. Inclusive, digamos, una vez establecida la metodología con la cual vas a trabajar, ya sea SDGs o vas a trabajar ESG o te vas a certificar como una B Corp, dependiendo de la metodología, hay posibilidades de hacer, no sé si trampitas es la palabra, pero de alguna manera decir que tú estás impactando en un ODS, por ejemplo, simplemente porque haces una donación. Y ahí regresamos a tu pregunta, por eso regreso a tu pregunta de la RCE. Entonces, existe aún en el Perú este desafío de lograr métricas solventes y sustentadas. Ahí obviamente está el desafío de los reportes. En el Perú básicamente se utiliza, por tradición, digamos, se ha utilizado el GRI, el reporte GRI, aunque poco a poco se están introduciendo nuevos Qué reportes, bueno. ¿no? Para aquellas que cotizan en bolsa, por ejemplo, está el S&P Sustainability del MILA, la Bolsa de Valores del Perú ha abierto hace mayo, me parece, sí, fue en mayo que lanzó el índice de ESG para los que cotizan en bolsa en el Perú. Entonces está el TFCD, o sea, están empezando a entrar algunos reportes adicionales que de alguna manera se complementan con el GRI. Yo creo que se van a seguir utilizando ambos, pero sí hay un desafío que es que existan consultores, existan profesionales que sepan bien recomendar cuál o tal reporte, ¿no? Porque entonces sí se necesita profesionalizar un poco más, digamos, el equipo humano que trabaja en las empresas o que brinda servicios a las empresas. Esa es una manera primera de poder, el primer paso. Luego, creo que hay que hacer mucha abogacía y capacitación sobre las diferencias entre las diferentes metodologías. Por ejemplo, al Perú está entrando con mucha fuerza una nueva, bueno, no es nueva, para el Perú es nueva, que se llama capitalismo consciente. Entonces ellos también tienen un enfoque similar. Entonces se está moviendo este tema muchísimo. Entonces yo creo que primero es capacitar a los profesionales, dos, hacer mucho trabajo de abogacía, tres, mucho trabajo con directorios, trabajar muy de la mano con los directorios y con los directores, quizás hacer capacitaciones muy cortitas sobre las diferencias, los pros y los contras de cada uno y de alguna manera encaminarlos. Podcasts como este tipo que sirven para difundir y para ampliar el debate y ir creando conciencia, ¿no? Pero Crear conciencia. definitivamente hay que crear conciencia. Exacto. Y es interesante, por ejemplo, cuando el consumidor se da cuenta de que tal empresa tiene, por ejemplo, tiene responsabilidad en medio ambiente, no es una empresa corrupta en el campo de la gobernanza y es una empresa que se aboca a lo social, o sea, las tres métricas, los compradores, los consumidores están dispuestos inclusive a pagar mucho más por los productos que estas empresas van a ofrecer o están ofreciendo, según sea el caso. Ahora, tú mencionaste el tema de entrenamiento. ¿Qué opinas tú de los directorios de las organizaciones peruanas? ¿Tienen conocimiento, por ejemplo, un CEO de lo que pasa, por ejemplo, en el manejo del agua, de lo que ocurre en el cambio climático? ¿Qué es el cambio climático? O sea, eso es lo que me gustaría preguntarte, porque, por ejemplo, la New York University demostró en un estudio que solamente el 29% de 1.200 directores aquí en los Estados Unidos conocían muy poco o del tema del cambio climático. Solamente conocían acerca de la S, que es la más inmediata de solucionar, ¿no? Inclusión, las vacunas, etcétera. Pero está muy, muy bajo en el tema de la E, lo que es environment y gobernanza. Esa es la pregunta que te tengo. ¿Qué crees que están haciendo los directorios de las empresas peruanas para implementar estas métricas? Otra vez, yo creo que hay diferencias entre empresas. Eh, Aquí se ha trabajado mucho el tema de gobernanza, justamente relacionado al tema de corrupción. Entonces, los directorios o las empresas más modernas, no solamente aquellas que están expuestas a mercados exteriores o que tienen accionistas de afuera, sino inclusive las peruanas que venden aquí, sí conocen más el concepto de gobernanza y creo que se ha hecho un trabajo interesante. Obviamente falta muchísimo, sobre todo
hacer el link entre riesgo, este link de inversión versus riesgo, ¿no? Se conoce poco del tema climático, sí concuerdo contigo, y en el tema social se ha confundido, creo yo, mucho el concepto de donación, ¿no? O Filantropía. filantropía, ¿no? De hecho, mira, la corriente de responsabilidad social en el Perú empezó en el 99, aquí en el Perú, ¿no? O sea, responsabilidad social empresarial, perdón, en el Perú empezó en el 99. Yo estuve a los inicios y rápidamente migró hacia la filantropía. Y esto ha ido durante un tiempo en esa línea hasta que vemos que ahora está cambiando el panorama, ¿no? Cada vez más empresas, como dije al inicio, están adoptando métricas y teniendo una gestión mucho más seria en el sentido mucho más acuciosa y sobre todo relacionada al giro del negocio. Y para hacer una acotación con respecto a los consumidores y las empresas, yo creo que en el Perú sucede algo que no sé si es común a América Latina, es que nuestro consumidor en términos generales no es un consumidor muy informado. Entonces hay un gap entre lo que puede estar haciendo una empresa y lo que sabe el consumidor sobre esa empresa. Y ahí yo tengo de hecho es un proyecto que estoy trabajando y eventualmente unas capacitaciones que estamos preparando, el tema de las marcas. O sea, en el Perú el consumidor se relaciona mucho más con la marca que con la empresa. Entonces, tienes marcas como Natura, por ejemplo, que tú tienes muy fácilmente integrado que Natura tiene un impacto positivo con el medio ambiente y también con el factor S, ¿no? Y con el factor de G. Pero tienes empresas que pueden estar haciendo una labor muy interesante en términos de gestión, pero eso no se traslada a la marca. Entonces, tú tienes gente que compra, en el Perú, gente que compra marcas cuya gestión ESG es por lo menos mejorable, llamémosle así, pero no hacen el link. Entonces, yo creo que para que las empresas puedan sentir el retorno de manera más efectiva o de manera más clara o en el menos plazo posible, sí deberían hacer un esfuerzo para trasladar esas acciones a sus marcas y que las marcas empiecen a dar mensajes que estén en coherencia con la gestión de la empresa. Entonces, ahí yo creo que hay un vacío y me parece que es fundamental que sea llenado. Ahora, los consumidores conscientes están cada vez creciendo más en el Perú, ¿no? Hay un estudio de Kantar que dice que para el 2023 creo que vamos a hacer 43% de ecoactive y eco-considers en América Latina, ¿no? Y para el Perú estamos también, ya en el 2021, estamos alrededor de 43. Esa tendencia está instalada y está creciendo. Entonces, ahí está el desafío justamente de las empresas. ¿Cómo traslado todo lo que hago, cómo lo comunico, cómo lo reporto para que sea un valor agregado a los consumidores, ¿no? Exacto, no, y tienes razón. Yo conversaba con un colega de Dinamarca en un podcast hace como dos meses y él encontró que, por ejemplo, en Copenhague el tema del reporte se hace muy complicado. Las empresas no saben reportar o inclusive le dicen, ok, ya que lo haga el de PR o el de Relaciones Públicas, ¿verdad? Y no, tiene que ser un profesional o una compañía de consultoría especializada en eso. Inclusive mencionaba este colega que las empresas tienen que, por ejemplo, enseñarle a los consumidores, por ejemplo, la huella de carbono, explicar en buen lenguaje, la huella de carbono, por ejemplo, de la flota de camiones, si está siendo ecoeficiente o no. Inclusive la huella de carbono digital, cómo es el consumo de internet o de wifi o de productos digitales en la propia compañía, pero de manera didáctica. Yo he encontrado que la gran oportunidad es cómo trasladarle no al stakeholder, sino al shareholder, que somos tú, yo, etcétera, o a las personas que quieren conocer más de la empresa. Entonces eso se presenta como una excelente oportunidad, déjame decirte. Claro, y en esa línea hay forma, o sea, es decir, yo creo que tienes el reporte formal, correcto, ¿no? Que es, digamos, el más... El PDF, el clásico. El PDF, el clásico, que eso los consumidores no lo leen y no lo entienden. No lo entienden. Y además, peor asumiendo aún, que son de buena calidad, porque yo he leído reportes de sostenibilidad que no me interpelan en lo más mínimo a mí, que estoy metida en el tema, pero creo que
hay otras formas de comunicar. Y eso sí creo que le está faltando en términos generales a las empresas peruanas. Y como te decía, es parte también de trasladarle a la marca, ¿no? Es decir, si tú puedes hacer mucho storytelling alrededor, que es mucho más digerible para la empresa. ¿No? Y eso nos está faltando como empresariado. Y como tú dices también, muchas veces o lo mandan por el área de marketing o lo mandan por el lado de relaciones institucionales y no les falta sustancia. Entonces hay que, esta sustancia, como digo yo, hay que volverla un poco más sexy y que el consumidor sienta que es sobre todo eso, ¿no? Que el consumidor sienta que con su compra está haciendo algo positivo está contribuyendo de manera positiva al medio ambiente. Eso no se traslada ahorita. Tú sabes, Jania, todo comienza a veces con recursos humanos. De la verdadera forma de captar al potencial, que por ejemplo en un board debe haber, por ejemplo, un gerente que sepa de agua, ¿verdad? Un ecológico, un biólogo. Eso se está viendo. Y inclusive el Chief Sustainable Officer está creciendo en demanda. Entonces, ¿por qué? Porque de repente vamos a decir, un ingeniero industrial, son capos también, no conoce, no porque no quiera, sino porque no es su especialidad. Entonces, cuanto más enfocado y comienza con recursos humanos, cómo captar a la adecuada persona que va a formar parte inclusive del directorio y de repente a otras en mediana gerencia, ¿verdad? Acá en Estados Unidos ha surgido un movimiento, Jania, que se llama el Net Positive, que está liderado por Paul Polman, que es el ex CEO de Unilever. Y ya salió felizmente el libro en español. Yo leí el libro en inglés y es muy bueno. Entonces, es la idea de presentar un modelo para ayudar a los líderes a construir empresas que contribuyan con el planeta. Entonces, yo te quería preguntar, ¿qué opinas tú de este movimiento? ¿Si has tenido interacción o conoces acerca del tema? Bueno, de hecho, yo soy completamente fan de Paul Polman. Me he leído el libro también en inglés y luego en español. Está todo garabateado. Sí, el mío también. Bueno, los que escuchan se van a dar cuenta, yo en todos los posts que hago en LinkedIn siempre pongo net positive. Entonces yo soy totalmente una net positive, digamos, fan y de hecho, de alguna manera, una Somos dos. embajadora también. Ahora, yo creo que lo interesante de este movimiento es que parte de una experiencia concreta, ¿no? Y ese, digamos, el producto de una experiencia que es la que tiene Polman en Unilever, y además obviamente se ha ido enriqueciendo en el camino y hay otras experiencias de ese Correcto. tipo actualmente y otros modelos a seguir. Sin embargo, sí es sumamente retadora, sobre todo, creo yo, para los países en América Latina. No digo imposible, digo retadora. ¿Por qué? Porque ya no se trata bueno, antes éramos impacto negativo, ¿no? Luego pasamos a ser impacto neutro o carbono neutro, como le decían. Ahora ya no se trata de eso, se trata de ser intencionalmente positivo. Y eso implica, creo yo, un nivel de El madurez, líder. no solo, Exacto. no, eso te iba a decir, no de la empresa, un nivel de madurez personal. Acá se trata de cuán consciente soy yo de lo que yo estoy haciendo por mi planeta o de lo que yo le quiero, y entiéndase planeta no solamente por el tema ambiental, sino por el tema también social. Yo no concibo, es decir, no va a haber sociedad si no hay planeta y viceversa, ¿no? Entonces, están íntimamente ligados. O sea, hablar de temas ambientales y no hablar de temas sociales, para mí es una locura. Están estrechamente ligados. Entonces, yo creo que es un movimiento retador, muy retador, implica un nivel como te decía, de madurez. De altos estándares. Él mencionaba en el libro, este Net Sí, Positive Movement es de high exacto, standards. pero a la vez es muy básico porque empieza con uno. Entonces, si yo, si, Correcto. Introspectivamente es. exacto, y además, de alguna manera él también lo dice, tú tienes que ser net positive en cada una de tus acciones del día a día, no solamente, o sea, no solamente llevarlo a tu empresa, sino tienes que ser coherente, y de eso sufrimos, creo, muchos, en todo caso peruanos y latinoamericanos, que no somos tan coherentes entre lo que decimos y hacemos. Entonces,
Sí considero que es un movimiento sumamente interesante, retador. Hay que seguir abogando por él. Es como, me acuerdo cuando yo estudiaba en el colegio y me decían, bueno, tú tienes que estudiar para sacarte 20 y te sacarás 16. Pero si estudias para sacar 16, te vas a sacar, no sé, 12 o 12, ¿no? 12. Ujú. Entonces uno tiene que tener un estándar muy alto como, Exacto. como un desafío permanente, ¿no? Como un ideal a lograr. Ahora, claro, el reto es mantener la motivación y poderlo medir. El concepto positive, ¿no? Lo positivo es relativo de acuerdo a la sociedad en la que vivimos, a la industria en la que estamos. Y ahí justamente podría ser interesante, yo hago el match con ESG, porque ESG es un instrumento que te permite medir tu capacidad material. Entonces, en base a tu capacidad material, en base a la demanda de tus stakeholders, de los problemas país, tú dices, bueno, el estándar mínimo es este, ya, un estándar positivo es este otro. Entonces, yo creo que el instrumento ESG puede ayudar a acercarnos a ese net positive, ¿no? Y es interesante porque, por ejemplo, si tú eres el director de una empresa y sabes que tu producto tiene o alguna u otra forma, por ejemplo, en la cadena de suministro, envuelve el trabajo infantil, por ejemplo, ¿no? Y la pregunta es si es adecuado que tu empresa esté como relacionada a esto. No, entonces es un tema, ¿debería yo trabajar con estas empresas? No, deberías sacarlas. Entonces que hay un interesante caso estudio que se llama en Harvard Business School acerca de Nestlé, cómo esta empresa de alimentos enfrenta el cambio climático y esto de la ESG. El CEO se hacía la pregunta y lo dicen claramente en el estudio, frente a su oficina, mirando la ventana, frente al lago un lago de Ginebra. Y el CEO se preguntaba, ¿no? La pregunta es, decía, ¿cómo continuamos haciendo crecer un negocio exitoso y cuidando el planeta? ¿Cómo cumplimos con las expectativas de los accionistas a corto plazo mientras construimos nuestro modelo para crear valor compartido para todas las partes a largo plazo? Entonces, esa pregunta es fuertísima. Entonces, él comenzó a trabajar en esto y pues Nestlé está haciendo las cosas muy bien en el tema de sustentabilidad, en el tema de agua, en el tema del agrobusiness, que lo caracteriza mucho a esta gran empresa. Bueno, hay otro ejemplo, el de Philip Morris, de los cigarros, ¿no? Ellos Exacto, saben también, perfectamente que su también. negocio no es net positive, al contrario, de alguna manera, No, y al están contrario. justamente migrando e innovando hacia hacia un nuevo negocio y como ellos dicen, ¿no? Para aquellos que quieren seguir fumando, porque es un tema de elección personal, hacerlo con el menos riesgo posible para su salud personal y finalmente es un tema de salud pública, pero también ir migrando hacia nuevos negocios permitan generar un impacto positivo, ¿no? Y otra cosa que quería comentarte es, tampoco se trata de ser net positive en todos los aspectos de tu negocio, porque es sumamente complicado, además van cambiando, pero una empresa puede decir, mira, mi mayor riesgo o el impacto más negativo que yo tengo en este momento al planeta y a la sociedad es este, y lo identifica, y trabaja en ese aspecto material, ¿no? Y como Coca-Cola tiene muchas aristas, pero tiene un enfoque muy fuerte en agua. Entonces, bueno, su huella hídrica y etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que romper un poco ese mito que existe aquí en el Perú, en todo caso, es que la sostenibilidad es cara Y lo hace. y solamente la pueden hacer las grandes empresas. Entonces, Exacto, yo de soy una adaptabilidad. convencida de que no, es una cuestión de cambio de mentalidad, cambio de forma de ver el negocio. Obviamente las escalas y los niveles de inversión son diferentes, pero todo negocio debería nacer siendo sostenible, ¿no? O con esa idea en la cabeza. Entonces, y además es un proceso de maduración y una evolución. Uno no coge una varita mágica Exacto, y cambia exacto. todo. Es un tema, un cambio cultural también en la empresa. Entonces, es un proceso y yo creo que desde pequeñas, en las micros es más difícil, en el Perú en todo caso, porque además colindan mucho con lo informal, entonces ahí es muy complicado, pero en empresas pequeñas, medianas y grandes,
se puede trabajar con ESG, se puede trabajar con esa mentalidad de impacto positivo a escalas diferentes y con procesos diferenciados, ¿no? Entonces, yo creo que hay que hacer mucho trabajo de advocacy, ¿no? De abogacía para ir rompiendo esos mitos y tener ejemplos, no solamente de las grandes, que son como nuestros grandes modelos, pero desde las pequeñas también y desde las medianas, ¿no? Me gustaría reforzar lo que mencionas, que ahora que has mencionado el tema de Coca-Cola y otras marcas más. Hay un libro que se llama, en el español, se llama Reimaginando el capitalismo en un mundo con llamas, que lo publicó la profesora Rebecca Henderson en Harvard. Ella fue mi profesora. Ella mencionaba un caso de estudio del té Lipton, acá en los Estados Unidos, que descubrieron, creo que en Malasia o en la India, que el agricultor ganaba $1 por día, que hacía la cosecha del té. Mientras acá el té se consumía. Entonces, el llegar a ese punto, a pensar en eso, cómo podemos mejorar eso, fue un gran caso de estudio que el Unilever, que tenía a cargo la marca, que le tiene a cargo la marca, cambió todo el sistema en esas áreas del agrobusiness, en este caso el té, y le mejoró la calidad de vida al poblador del caserío, toda esa gente se ve beneficiada no solamente con incremento de salario, sino les construyeron clínicas, porque están expuestos a grandes grados de calor. Eso es lo que hay que implementar también, porque no solamente es ir y tomarte la foto con una mochila en un colegio público en Perú y postearlo en Instagram y decir que estás haciendo causa social. Inclusive la mochila quizá pueda ser de material no renovable de China. Entonces, esas cosas hay que orientarlas de mejor manera. Jania, estamos llegando al final de esta conversación y yo quería preguntarte si tú tienes algunas palabras finales, unas sugerencias que tú quisieras agregar a este episodio del ESG en Perú. Bueno, yo creo que, bueno, sí tengo varias, pero no voy a extenderme más de lo debido, pero yo creo que en todo caso en el Perú, en particular en el Perú, el momento político, social que estamos viviendo es sumamente retador, crítico, pero personalmente considero que es una oportunidad única que tiene el sector empresarial para demostrar su compromiso con el Perú. De hecho, lo he conversado con muchos líderes empresariales. La situación a la que hemos llegado es en parte también responsabilidad de la conducta que ha tenido el sector empresarial nacional. No digo única, obviamente los gobiernos sucesivos han tenido su cuota, pero hay escándalos de corrupción relacionados a empresas que siempre han estado de espaldas, otras empresas que al contrario han hecho mucho. Entonces, yo creo que es momento para el sector empresarial peruano sentarse, reflexionar, hacer parte del mea culpa y proponer formas distintas, proponer formas innovadoras de cómo involucrarse en la gestión, no solo empresarial, sino también en la sostenibilidad de nuestra nación o construcción de nuestra nación, porque yo no creo que el Perú todavía sea una nación, es una nación en construcción, pero también en el desarrollo, ¿no? En el Perú se ha hablado mucho de crecimiento, pero no venía necesariamente relacionado a desarrollo. Muchas de las inequidades, si bien se han superado, todavía persisten. Entonces, yo creo que es un momento muy interesante para el sector empresarial de unir fuerzas, de unirse y hacer una propuesta interesante, ¿no? Parte de todos estos movimientos hablan de la construcción de alianzas. Entonces, yo sí creo que una alianza, una gran alianza, digamos, entre la sociedad civil y el sector empresarial es todavía posible, es necesaria para justamente innovar y presionar al gobierno actual, a los futuros y al Estado, o de alguna manera orientarlo a políticas públicas más coherentes, ¿no? Más inclusivas. Entonces, mi mensaje final, en todo caso como Perú, es ese. Es importante que entendamos y que sopesemos el rol que tiene hoy el sector empresarial peruano. Yo creo que es una oportunidad, no solo para lo que te dije de desarrollo sostenible, sino también para nuevos negocios. Yo soy de las personas que cree que si el Perú sigue así, no va a haber mercado, por lo tanto, no va a haber empresas. Me estoy yendo a un aspecto más fatalista, ¿no? Pero es lógico, en un país empobrecido hay menos consumidores, hay menos demanda, hay menos
hay menos mercado, ¿no? Y se vende menos. Entonces, es de interés de las empresas que nuestra sociedad prospere, para que sus negocios prosperen, ¿no? Y lo que decía de los negocios sostenibles, yo creo que con estos temas, con toda esta problemática de medio ambiente o inclusión de nuevos consumidores, por ejemplo, la inclusión digital, o negocios que tengan que ver, que busquen solucionar problemas climáticos. Yo creo que ahí hay un nicho muy interesante para empresas peruanas, para que puedan empezar a desarrollar nuevos negocios del futuro, le llamo yo. Pero es una gran oportunidad, la verdad. Sí, sin duda alguna. Para reforzar ese mensaje que acaba de decir Hania, trabajar con diferentes sectores, ese es el secreto. O sea, no es solamente, por ejemplo, si produces cereales, no solamente manejarte en la sociedad industrial de cereales, por ejemplo, ¿no? Es ver otros aliados, ¿verdad? E inclusive que tú ni siquiera pensaste en la vida y puedes llegar a cumplir tus objetivos. Hay un gran caso de estudio, si me permites, en Francia, una empresa de veleros, ¿verdad? De veleros. Se unió a una empresa productora de café. ¿Cuál es el objetivo? Trasladar en los veleros el café para reducir la huella de carbono. Y era eso, imagínate, dos sectores que no tienen nada que hacer. Wow. Entonces, ese es algo net positive, ¿verdad? Entonces, esas son las cosas que esos cambios hay que hacer, que radicales, ahí, que no sabes dónde están. Y ahí parte de un proceso de innovación, ¿no? O sea, innovación, eso es innovación. No me estoy refiriendo a innovación tecnológica, me estoy refiriendo a tener la mente abierta para decir, bueno, ¿cómo soy más eficiente? ¿Cómo genero sinergias? Otro enfoque puede ser también el territorial, por ejemplo, ¿no? Estoy en un territorio y, bueno, el territorio tiene diferentes problemáticas y oportunidades. Bueno, yo conozco un caso de una empresa textil del Valle, por ejemplo, que se sentaron a pensar su territorio, es decir, a ver, ¿qué es lo que está pasando en la comunidad de Chincha, ¿no? Al sur. Entonces, bueno, es una manera de entrar por lo territorial. Bueno, entonces buscaron alianzas con otras empresas, digamos, de la comunidad adyacente, ¿no? Otras empresas que tenían sede o plantas en Chincha, y armaron alianzas para poder aportar soluciones conjuntas a las problemáticas de esa comunidad o de esa realidad. Entonces, pueden ser alianzas sectoriales, pueden ser alianzas regionales o por territorios o temáticas. Entonces, pero eso implica que los líderes tengan la mente, como te digo, abierta a cómo los ayudamos a ver que existen ejemplos positivos y sobre todo rentables. Ese es el objetivo. Es justamente ese trabajo de abogacía, de traer ejemplos, de invitar a gestores que ya lo están implementando, etcétera, etcétera. Entonces, es un trabajo lento, pero yo creo que muy... Es a largo plazo esto. Eso no es a corto plazo. Ahora, están habiendo presiones también de los accionistas, ¿no? Los bancos ya están empezando a armar los créditos verdes o créditos con análisis ESG. Entonces, eso mira, donde hay empresas y hay finanzas que de alguna manera empujan hacia un lado o a otro, eso es un gran catalizador, ¿no? Entonces, que la banca se involucre es importante. Claro ejemplo que acabas de dar de sectores, regiones, es el ejemplo que se hizo en la India, si no me equivoco, en Malasia, acerca del té con los agricultores. ¿Dónde pueden contactar contigo, Hania? Bueno, pueden contactarme a través del LinkedIn, que es digamos, la forma más directa, o a través de mi correo electrónico, que es Hania, P de papá, D de dado, E de Ernesto y C de casa, @gmail.com. Hania, yo te quería agradecer por tu tiempo. No, gracias a ti, Juan Carlos. Espero no haberme sobrepasado y haber podido trasladar algunas ideas, algunos casos y plantear los desafíos que todavía tenemos como el sector empresarial peruano y como país, ¿no? Gracias más bien por la oportunidad. Muchísimas gracias, Hania. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias.